Vamos a presentar ahora un aspecto un poco más práctico, más material. Habéis visto pues cómo hemos vivido el encuentro y los materiales que se han utilizado. Vamos a acercarnos ahora a ellos, al sentido que tienen, por qué son como son, por qué se usan así, y también qué materiales disponéis como catequistas para prepararos vosotros a vivir un encuentro con los niños. Esas serían como las dos grandes partes. Entonces, en primer lugar, disponemos de estos materiales que componen el visual, todo lo que visualmente se presenta ante el niño. Pues veis que hay maderas, hay siluetas, hay velas. Todo eso tiene un sentido. Vamos a acercarnos a ello. El visual, lo primero que veis es que hay un gran caballete de madera. Y ahí las cosas, pues no las hemos colocado de cualquier manera, sino que cada una está donde debe estar y es por un motivo y tiene un sentido. Veis que la parte de arriba del caballete está reservada para el nombre de Dios, siempre nombres divinos. Dios está siempre por encima de todo. Ahí aparecerán nombres como Dios, Señor, el Padre, el nombre divino, en hebreo, las 4 letras, el nombre de Jesús como nombre de persona divina que es, y no sé si me dejo alguno. Espíritu Santo. Ahí en el círculo siempre son nombres divinos. Y alrededor pueden aparecer también nombres, pero también siempre nombres divinos o de cualidades divinas. Por ejemplo, si en el círculo grande pone Dios, alrededor puede poner Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son nombres de personas divinas. O puede haber cualidades divinas, como misericordia, amor, luz, bondad, vida. Y nunca hay nada por encima de ese nombre divino. Sería raro poner el nombre divino aquí a mitad del caballete y poner aquí el sol y que el sol estuviera más alto que Dios. Visualmente sería raro. Visualmente Dios es el ser más grande, supremo, siempre es lo más alto que el niño va a ver en todo el visual. Aquí veis, era el nombre Señor. Luego, en esa mesita de madera es todo lo que ocurre en la tierra, en el pasado o en el presente. En el encuentro que acabamos de vivir, ahí estaba Abraham con Sara, que ya le he quitado, ahora os diré por qué. Están las ovejas, está todo lo que ocurre en este mundo. A veces en el pasado, como Abraham o la vida de Jesús, pero también en el presente. Ahí es donde aparecerán siluetas pues, de un niño en actitud de oración. A veces el nombre de Jesús, cuando queremos significar la encarnación que está en este mundo presente, aunque ya no esté en su cuerpo humano, pero sigue presente. Todo lo que ocurre sobre la tierra, en este mundo. Y luego en ese mástil vertical, la comunicación entre el cielo y la tierra. Aquí la bendición de Dios. Baja del cielo a la tierra, de Dios sobre Abraham. También puede haber nombres de la respuesta humana. Ahí puede aparecer oración, fe, gracias. Y también todo lo que es acción de Dios hacia la humanidad. Amor, misericordia, bendición. Así, esto no hace falta explicarlo a los niños, pero de una manera visual, guardando esa coherencia a lo largo de las sesiones, el niño lo va asimilando.
Va entendiendo y va haciendo suyo todo esto. Y luego tenemos, esa es la estructura de madera. Y luego tenemos todo lo que va ocurriendo. Las siluetas son siluetas de cartón, no tienen ningún misterio. El secreto de Ben Siguemé no está en el tipo de cartón que utilizamos. Siluetas de cartón que se fijan sobre unas pértigas de madera y unas bases. La ingeniería es muy simple, gracias a Dios. Si no, yo no sería capaz. Es una base, un agujerito, la pértiga se instala aquí y luego con un poquito de masilla adhesiva, no sé cómo se llama aquí, sticky, no sé qué, sticky o blue tack o como quiera que lo llaméis. Ya sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Esta cosa pegajosa sirve para fijar la silueta, de manera que pueda permanecer de pie. ¿Veis? Esta que está montada es muy simple, ¿verdad? Bueno, pues puede complicarse. Hay que estar atentos, porque no basta con que la silueta se quede de pie, tiene que ser algo natural. ¿Qué pasa si yo pongo una oveja y la pongo así? Super oveja, ¿no? Volando. No tiene ningún sentido, ¿verdad? ¿Qué pasa si pongo a un niño y lo pongo así? Tiene antena, tiene un receptor de ondas. No tiene sentido. Bueno, ahí depende. Ahí... Sí, pero... Bueno. Pero yo suelo poner arriba. Tampoco... Ups. ¿Verdad que no tiene sentido? Pero a veces vamos rápido y pegamos como podemos y esto haría que un niño esté continuamente distraído, mirando qué pasa aquí, los pies no dan en el suelo, tiene antena en la cabeza, se está inclinando, parece que se va a caer. Un niño estará intranquilo. Entonces, parece simple, pero bueno, no. Podría enseñaros fotos que he hecho a veces de cosas que he visto, ¿no? Entonces, pensad siempre que tiene que ser algo natural. Es una ayuda para la palabra de Dios, no un obstáculo. Y luego, bueno, esto ya... Vale. Solo quiero añadir, ¿veis cómo son las siluetas, verdad? ¿Cuántos adornos tiene el vestido de Sara? Son colores muy llamativos, muy fuertes, muy impactantes. Un fucsia, un pistacho, un amarillo intenso. El rostro, tienen rostro, ¿no? A veces algunos piensan que es no sé, porque no nos ha dado tiempo de hacerlas mejor, ¿no? Incluso algunos intentan corregirlas y les dibujan ojos y boca.
No, son así porque tienen que ser así. Esto es solo un apoyo visual para que el niño pueda ir más allá. No queremos que el niño se entretenga en la silueta. Decía Emmanuel, no es un cómic, no son dibujos animados. Esto es solo un apoyo, un momento para que la vista, la imaginación, apoyándose aquí, pueda ir más allá, a la actitud espiritual de la persona, a la llamada que Dios está haciendo. Por tanto, no hay detalles, no hay colores llamativos, todo es neutro, es discreto y no hay rostro, porque el rostro es muy complicado. Al final, el rostro lo pone el niño, según él viva el encuentro, según, ¿cómo decir? Es una manera de dejar que Dios también actúe a través de su imaginación y él pueda poner ahí el rostro, la expresión que él está percibiendo a través de la palabra de Dios. Y no os preocupéis porque los niños lo hacen. Hay anécdotas preciosas, pues de preguntar a un niño, pues, ¿qué es lo que más te ha llegado del encuentro de hoy? Y decir, pues, la mirada de María sobre Jesús. Y no había ojos. Pero Dios se ha servido, y el niño ha percibido la ternura de la mirada de María sobre el niño Jesús, que tenía en brazos. Y luego hay otra cosa. ¿Quién es este niño? Cada niño. Cada uno de ellos puede ser este niño, porque no tiene rostro. Puedo ser yo. Entonces, cada niño puede identificarse con la silueta y eso le ayuda a entrar en cuál es su lugar dentro de la llamada del Señor. Bien, eso en cuanto a las siluetas. Algo. Y luego, aparte de estas pértigas verticales, están esos travesaños horizontales. Veis que hay unos agujeritos y hay unas espigas. Es simple. Vale. En principio es simple, pero os digo lo mismo. Si el nombre de Dios está aquí, no pongamos Padre, Hijo y Espíritu Santo aquí, ¿no? Sino donde debe estar, alrededor del nombre de Dios. En los libros hay una guía visual muy clara, entonces conseguir eso. Bien, y luego hay una serie de tacos de madera que son multiuso. Es muy simple, pero puede servir, por ejemplo, para elevar una imagen que necesitamos que esté un poco más alta, para resaltar una vela, a veces para prolongar este espacio, si no cabe todo sobre la mesita, pues con un taco se mantiene una silueta a la misma altura y se puede prolongar la escena. Y luego tenemos velas. Al final, ¿qué son las velas? Porque muchas veces hay dudas, ¿no? ¿Cuándo hay que encender la vela? ¿Cuándo se pone, cuándo no? ¿Por qué se ponen? Al final es un signo de la vida de Dios, la vida que se transmite. La vida, la luz de Dios, el amor de Dios que se expande, que se extiende, que va llegando a través de la Sagrada Escritura, a través de la fe
de aquellos que responden a la llamada del Señor. Ese es el sentido. Y os digo, usadlas cuando sepáis por qué lo hacéis. En el libro hay una guía, pero no están para iluminar. Para eso tenemos luz eléctrica, ¿no? Significan esa vida de Dios que se transmite, que vivifica. Entonces, usadlas en ese sentido. Y eso os ayuda a descubrir por qué en el libro se van usando y cómo. Y eso, siempre que podáis dar razón de por qué lo hacéis, tiene mucho sentido, ¿no? Es la vida de Dios que es invisible, inmaterial, ¿cómo se representa? Bueno, pues una llama es luz de Dios, es fuego de Dios, es el calor de su amor, es inmaterial, todo lo que puede serlo, algo que es material, pero tiene poca consistencia, es la vida que se transmite. Muy bien. Mirad, algún ejemplo de esto que hemos dicho. Este está tomado del encuentro de la creación. Veis Dios por encima de todo, por encima del sol, de la luna, de todo. Sobre la mesita, todo lo que es de este mundo. Y en el mástil, la razón de la creación. La creación es un don de Dios para la humanidad, pero es un don de amor. Otro ejemplo, el nombre divino, en el centro, rodeado de cualidades divinas, vida, amor, luz. Perdón. Esto no va para atrás. No puedo retroceder. ¿Por qué? Bueno, no sé si os ha dado tiempo a verlo, no puedo dar para atrás. En el mástil estaba la zarza ardiente, como una manifestación de Dios en este mundo, y sobre la mesita estaba Moisés, que es lo que ocurre en este mundo. Otro ejemplo, la Anunciación, Dios, los nombres de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, arriba del todo. Sobre la mesita lo que ocurre en este mundo. María, el ángel que le anuncia, veis que en Nazaret, para que guarde coherencia, está puesto sobre un taco de madera que lo mantiene al nivel de la mesita. Y en el mástil, el motivo de la encarnación, ese amor de Dios que le hace venir a este mundo. Un ejemplo más, la palabra Señor, este es del día de la resurrección, y sobre la mesita las mujeres que descubren el sepulcro vacío. También ahí se ha prolongado un poco con un taco de madera para poder poner el árbol y conservar la coherencia. Y un último ejemplo, veis Dios en el centro arriba, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y sobre la mesita lo que está ocurriendo ahora, la llamada de cada uno a convertirse en servidor, igual que Cristo vino a servir y a dar la vida. Es lo que ocurre sobre el mundo hoy. Veis que hay siluetas de niños. Veis las velitas encendidas como signo de que Dios nos da su vida y nos llama a transmitirla. Bueno, este es un poco el sentido de los materiales que utilizamos. Siempre, no lo he dicho, pero siempre está presente la palabra de Dios, excepto en el despertar de la fe, porque todavía los niños no leen, pero a partir de los 7 años, a partir de primero, de Ven, sígueme, siempre está la palabra de Dios presente, iluminada con la vela. Bien, este sería un poco el sentido de los materiales que se utilizan. ¿Alguna duda hasta aquí? Algo que, o los que lleváis tiempo usándolo, algo que os haya causado problema o dificultad a la hora de utilizar. ¿No? Podéis hacer preguntas, cuando queráis. Yo nada más en la imagen
Yo pondría a la niña arriba y al otro niño abajo, porque da la impresión como que los niños están más cerca de Jesús que las niñas. Bueno, eso cada uno. Ahora estamos muy sensibles con ese tema, pero al final Jesús está por encima de todo y es hombre, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y en cambio en Pentecostés veremos que la Virgen está en el centro. ¿Eh? No. Bien. Respecto al uso de siluetas, maderas, velas. Muy bien. Bueno, pues este es el primer ámbito de los materiales. El segundo, a la hora de preparar yo una catequesis, ¿con qué cuento? ¿Qué ayudas tengo para prepararme? Entonces, hay una guía para el catequista. Solamente una cosa para la palabra de Dios, porque habéis visto que está siempre aquí, excepto para los niños pequeños, pero no es solamente porque ellos no pueden leer, pero hay una otra razón. ¿Quién es la palabra de Dios para los pequeños? ¿Entiendes la pregunta? ¿Quién es la palabra de Dios para los pequeños? Difícil. Porque cuando estamos con los niños de 7 años y más, la palabra de Dios está siempre en el rincón de la catequesis, en el encuentro, ¿vale? Pero antes, cada uno es la palabra de Dios. Es decir, que es más difícil para transmitir a los niños que para los mayores. Porque cuando los niños son pequeños, los niños, nosotros somos la palabra de Dios, es decir, que vamos a transmitir la palabra de Dios, pero de manera justa, sencilla y con pocas palabras. Los adultos quieren decir más. No, para los niños, peu de paroles, pocas palabras, pero justas. Y no es fácil. Donc, durante la despertar de la fe no hay la palabra de Dios, porque cada uno es la palabra de Dios. Entonces es más difícil, porque es decir que vais a rezar con ella, vais a como nutrirse de la palabra de Dios y dar las palabras que corresponden a los niños. Entonces es más difícil. ¿Vale? Uh-huh. Cuando dices palabras justas, quiere decir palabras exactas, o sea, correctas. Muy bien. Bueno, entonces, a la hora de preparar como catequistas un encuentro. Ven, sígueme no es una técnica que se aprende, se ejecuta y funciona. Es una vida y la vida se vive. Entonces, para prepararnos a un encuentro de catequesis, ven, sígueme, tenemos que interiorizar, que tener dentro, que vivir eso que queremos compartir y vivir con los niños. Entonces es necesaria una preparación. Para eso tenemos una ayuda en la guía del catequista. En esa guía tenemos ayudas de muchos tipos. Vamos a ver cuáles son. Entonces, en primer lugar, este es el encuentro 17 del libro de primero, del libro verde. Lo primero que encontramos es el número del encuentro,
no es ninguna tontería porque cada año es lo mismo. El encuentro 17 siempre es la llamada de Jesús a los apóstoles. Cada año cambiará el pasaje bíblico que escucharemos y que compartiremos. Pero siempre será esa llamada de Jesús a seguirle. Entonces eso es lo primero, encuentro el número del encuentro y el título, la llamada a los discípulos. Luego hay una imagen que muestra el estado final del visual ante el que los niños rezarán, lo que quedará para que ellos contemplen y puedan rezar ante ello. Esto nos da una idea de hacia dónde vamos visualmente hablando. Y luego, cuando giremos esa página, encontraremos unas páginas con un fondo de color. Este fondo es blanco, pero luego hay páginas con un fondo de color. Esas páginas que tienen un fondo de color, aquí es como amarillo, son para el catequista, no son para los niños. Son para nosotros, es nuestra preparación. Ahí tenemos una guía, primero de en qué parte del año estamos, hasta el encuentro actual. Eso decía Manuel que íbamos recorriendo la historia de Dios con su pueblo. El texto de ayer del Papa Juan Pablo II nos recordaba ese diálogo con Dios, Creador y Padre, Jesucristo, Maestro y Salvador, y Espíritu Santo vivificador. Ese es el itinerario de la pedagogía divina, es el que seguiremos, y ahí nos dice para que nos situemos dónde nos encontramos. Estamos contemplando a Jesús, Maestro y Salvador, y ahí un pequeño resumen de lo que supone este encuentro dentro de ese gran itinerario. Aquí llamas personalmente a cada hombre a seguirte. Nos invitas a entrar en el reino de Dios. Eso es en esencia lo que en este encuentro queremos vivir, escuchar esa llamada de Dios a cada hombre para seguirle. Luego, esto sería como el título particular de este año, todos los años es la llamada de Jesús a los apóstoles, pero este año en concreto queremos ayudar a vivir esa respuesta. Respondo a tu llamada, te doy mi respuesta de amor. Y luego tenemos el texto de la palabra de Dios. Intentamos usar siempre la versión de los libros litúrgicos, porque eso es lo que los niños luego oirán cuando vayan a la misa. Y como los niños son muy concretos, si la traducción luego cambia, les puede desconcertar, ¿no? Y es difícil luego explicar el tema de las traducciones. Mejor que oigan en catequesis la misma versión que oirán luego en la celebración litúrgica. En español, en España hemos puesto el texto oficial de los leccionarios de la misa, que es el de la versión de la Conferencia Episcopal Española. Ese texto de la palabra de Dios está ahí, no solo para que sepamos de qué va el encuentro. Seguramente el pasaje ya lo conozcamos, no está solo para informar, está para invitarnos a entrar en él, a contemplarlo, a trabajarlo, a hacer lo propio, a hacerlo vida, rezar con él. Es verdad que llevamos vidas muy ajetreadas, pero puesto que cada día deberíamos al menos dedicar un ratito a hablar con Dios, pues ¿por qué no usar la palabra de Dios que vamos a compartir con los niños esa semana? Y durante la semana vamos dando vueltas, vamos tratando con el Señor. Eso hace que la hagamos nuestra y sintonicemos con la palabra de Dios. Está ahí por eso, para recordarnos que aquí está como la raíz profunda de Ven, sígueme. Y como catequistas tenemos que tratar de sintonizar con esa palabra de Dios para luego poder vivirla con los niños. ¿Qué más tenemos? Tenemos referencias al magisterio de la Iglesia,
Esto no es un invento nuestro, la fe la hemos recibido. Y la Iglesia nos ayuda a conocer la fe en profundidad. Hay unos pasajes del Catecismo de la Iglesia Católica para que podamos también desde la tradición de la Iglesia y desde el Magisterio profundizar, hacer nuestro todo el precioso y rico contenido de nuestra fe. En España también hay una referencia al catecismo oficial que los obispos prepararon para esas edades, para que el catequista pueda ahí tener la referencia. Pero sobre todo es el catecismo de la Iglesia Católica que nos entrega la tradición del magisterio. Luego tenemos un pequeño resumen de lo que supone este encuentro, a nivel de recordar, a nivel de expresar con palabras lo vivido. Puede usarse para ayudar a que los niños retengan la memoria, porque no es lo más importante. Lo más importante que tienen que retener en la memoria es la historia de Dios con ellos, lo que van viviendo. Pero también necesitamos palabras para expresarlo, y esto puede ser una ayuda. Está también en los materiales que luego el niño puede trabajar en casa. Es como un resumen del encuentro y es lo que sirve en el encuentro siguiente para recordar el anterior. Aquí tenemos la síntesis de lo vivido. Y luego unas pistas que nos ayuden a facilitar que el niño pueda vivir esa palabra de Dios que recibe, al nivel del niño. A veces a los adultos nos cuesta mucho cómo ayudar a un niño a vivir esa palabra de Dios. Aquí hay algunas pistas que pueden ayudar. Páginas con un fondo de color. Esas son solo para el catequista. Esa es nuestra preparación. También digo a mis catequistas a veces que, bueno, un cristiano tiene que conocer su fe. Y todos tenemos que hacer ese esfuerzo por conocer, leer, estudiar el magisterio de la Iglesia. Bueno, pues durante esta semana, qué oportunidad para ir a esos números del catecismo y hacer tu formación cristiana sobre aquello mismo que vas a vivir luego con los niños. Todo eso va haciendo que sintonicemos con la palabra de Dios. Y es lo que ayuda a que luego sea un verdadero encuentro con la palabra de Dios. Esas páginas con un fondo de color. Y luego hay unas páginas que ya tienen el fondo de color blanco, donde hay una posible propuesta de encuentro. Unas pautas, no son unas instrucciones que haya que cumplir, porque la palabra de Dios nos llevará donde ella quiera, y que es como debe ser. Pero sí que hay una guía, unas pistas. Se nos recuerda que no olvidemos nunca empezar con esa invocación al Espíritu Santo. Luego hay unas ayudas para que podamos situar el pasaje bíblico en su contexto, recordar el encuentro anterior. Esto lo iréis encontrando. Y luego hay fotos con propuestas de cómo servirnos de las siluetas para ayudar al niño a asimilar la palabra de Dios. Hay una serie de fotos que van cambiando y que nos van sugiriendo cómo usar, cómo mover las siluetas. Luego tenemos el texto bíblico, desgranándolo poco a poco, un versículo, 2, y ese compartir con ellos. Hay pistas para ese comentario entre todos de la palabra de Dios. Y aquí es importante entender que no se trata de un diálogo dirigido. No es que yo ya sé esto porque soy catequista y llevo muchos años y ya conozco el pasaje y ya sé a dónde te voy a llevar. No, realmente es un abrirse a la acción del Espíritu Santo a través de esas preguntas para tratar de llegar a qué nos está ofreciendo la palabra de Dios hoy. Y aquí viene lo realmente difícil.
permanecer abiertos a la acción del Espíritu Santo. Y por eso os insistía que es necesario sintonizar. Cuando hemos sintonizado con la palabra de Dios, podremos percibir si una pregunta de un niño nos abre un campo por donde Dios quiere que vayamos. O discernir si es una pregunta que hay que acoger, pero que en este momento no hay que abordar. Son unas pistas. Hay también notas pedagógicas que remiten a lo que ya se ha visto. Recuerdo de encuentros anteriores que ayuda a los niños a ir haciendo vínculos, haciendo síntesis dentro de la riqueza de la palabra de Dios. Y también esas notas pedagógicas nos hacen sugerencias sobre el visual. Aquí, por ejemplo, se nos sugiere poner a Jesús en la barca con los apóstoles antes de seguir con el siguiente pasaje de la palabra de Dios. Recordatorios a cosas que ya se han visto, que pueden ayudar a hacer ese vínculo entre el Nuevo Testamento, el Antiguo. Aquí, por ejemplo, cuando Pedro cae de rodillas, se les pregunta, ¿esa actitud ya la habéis visto? De hecho, la vieron con Moisés ante la zarza ardiente que cae de rodillas. Por tanto, aquí Pedro, ¿qué está reconociendo en Jesús? Pues que está delante de Dios. Hay pistas que nos ayudan a transmitir y a vivir esto. Y luego el estado final del visual, que permite pasar a ese hoy de la palabra de Dios. También hay unas sugerencias para ese hoy de la palabra de Dios. Aquí lo difícil es dejar que sea el niño el que concrete, no concretárselo nosotros. Somos muy dados a explicarle al niño lo que tiene que hacer. Y no se trata de eso. Por eso pues hay unas preguntas, unas sugerencias para abrir al niño perspectiva y que él perciba lo que el Señor quiere de él. Hay sugerencias para ese momento de oración. En el encuentro de esta mañana, pues era esa sugerencia de recibir la bendición. Van apareciendo diversas formas. Tenéis la propuesta de un canto, que se puede usar en ese momento de oración o quizás después, depende del canto a veces. Y una propuesta de actividad. Con esto veis que en el libro tenéis una guía completa para recorrer esos 7 momentos de los que hemos hablado y ayudar pues, a escuchar junto con los niños esa palabra de Dios y hacer la vida, escuchar la llamada del Señor en el corazón y vivir ese diálogo con el Dios vivo que habla hoy. Muy bien. Yo os doy, hemos hablado de las siluetas. Esta es una de las primeras siluetas que se hicieron. A mí me gusta mucho. Es un marcapáginas. Entonces así tenéis, espero que haya para todos. Si podéis repartir. Así tenéis a mano siempre el recuerdo de la silueta, lo que significa, y una presencia de la Virgen, estilo ven, sígueme. Muy bien. Pues mientras seguir repartiendo, pues nada, damos gracias al Señor por lo vivido esta mañana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos